¿Cómo podemos aprender a sentir el alma de Dios como una experiencia real y confiar en la pureza de su fuente? Bueno, supongo que hay dos aspectos en esta pregunta, ¿no? Primero, el sentir el alma de Dios. Y la segunda parte, que siento que es una parte muy importante de esta pregunta, es confiar en que Dios es la fuente de esas experiencias. Y el segundo es mucho más difícil, probablemente, de lograr que el primero, en algunos aspectos, porque hay muchos espíritus que se hacen pasar por dioses, que desean involucrar a los humanos en sus adicciones para satisfacer ciertas emociones en el lado espiritual. Y entonces, ya sabes, a veces anhelamos que Dios venga, como alguien como Neale Donald Walsch, por ejemplo. Anhela que Dios venga a él. Y debido a ciertas adicciones que tenía, un espíritu que se hacía pasar por Dios, y también un espíritu no muy desarrollado que se hacía pasar por Dios, se le apareció. Y se proclamó ser Dios, y comenzó a compartir o canalizar, si lo prefieres, a través de este proceso de mediumnidad. Todas estas verdades. A Neale Donald Walsch, que Neale Donald Walsch ahora cree como. Totalmente cierto. ¿Tiene sentido? Ahora, ese Dios que se comunicó con Neale Diamond Walsh no era Dios, no. Porque las verdades que ese espíritu desafió, y no sabes que estamos muy limitados cuando se trata de la verdad real del universo. Y también canalizó muchas falsedades. Enseñanzas como la reencarnación para Neale Donald Walsh. Y le dije, no sé, por qué ella tenía 600 vidas pasadas o algo así. No, hombre. Todo lo cual es falso. Esta es una indicación de que solo fue un espíritu que se hizo pasar por Dios, canalizando todo este material a Neale Donald Walsh, y Neale Donald Walsh estaba dispuesto a aceptar que era Dios. Sí, sin tener en cuenta nada más. Y cuando digo sin tener en cuenta nada más, me refiero a tres cosas principales. Eso determinará si la conexión es buena o no. Es amor, verdad y solo amor. Y enviármelo por correo electrónico. Las mismas tres cosas que seguimos mencionando. Verás, si la enseñanza que se canaliza de un espíritu a una persona en la tierra no contiene amor, que no puede ser de Dios. Si la enseñanza canalizada desde el mundo espiritual no se puede demostrar con la verdad, entonces no puede venir de Dios. Y si la enseñanza hace que la persona en la tierra se vuelva arrogante, satisfecha de sí misma e importante, entonces la enseñanza no puede venir de Dios. Entonces, la realidad es que muchas de estas llamadas canalizaciones de Dios que existen hoy en la tierra nunca vinieron de Dios. Vinieron de espíritus, poniéndose a sí mismos como intermediarios entre Dios y el hombre, o como Dios mismo creían ser Dios. Y canalizan toda esta información de lo que creen que es la verdad. Entonces surge la pregunta, como dijiste, ¿cómo sé que realmente estoy conectando con Dios? Bueno, la conexión con Dios es, como sabemos, establecida a través de la conexión con el Espíritu Santo. Sé que tienes una pregunta sobre la venida del Espíritu Santo, así que no voy a profundizar mucho para responder esa pregunta. Dios, el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Requiere que estés en una condición completa de verdad contigo mismo, antes de que puedas conectarte con algo relacionado con Dios. Además, depende de la humildad y el anhelo. Ahora, Dios siente nuestros verdaderos anhelos, no nuestra fachada. Entonces podemos tener una fachada de anhelo por Dios, y lo único que vamos a traer con una fachada son espíritus que interpretan. ¿O cuál es la palabra que busco? Que imitan a Dios o intentan imitar a Dios. No va a ser Dios misma, porque mientras estamos en nuestra fachada, solo podemos atraer la fachada. Sí. En otras palabras, mientras intento practicar la fachada, solo voy a atraer a un Dios, que en realidad es un espíritu que está en la fachada de Dios, que está intentando ser Dios y proclamándose como Dios. Eso es algo muy peligroso de hacer, por supuesto, porque entonces no estamos conectando con Dios en absoluto. Si estamos en nuestra fachada, lo mejor que podemos hacer primero es salir de nuestra fachada. Ser sinceros sobre nosotros mismos, eso es humildad. Necesitamos ser humildes sobre lo que realmente hay en nosotros. Cuando nos volvemos humildes sobre lo que realmente hay en nosotros, ahora tenemos la capacidad de pedirle a Dios en nuestra humildad que nos revele verdades.
Y también tenemos la capacidad de recibir amor divino de Dios. Estamos fuera de nuestra fachada. La mayoría de las personas que se conectan con Dios no están fuera de su fachada. O, debería decir más claramente, la mayoría de las personas que intentan la conexión con Dios tienen adicciones con lo que desean que Dios les proporcione durante la conexión. Como resultado de eso, es muy poco probable que alguna vez se conecten con Dios. Porque Dios requiere que estemos en un estado de verdad para poder conectarnos con Él. Verdad, humildad y anhelo por el amor de Dios. Lo siento. La pregunta que haces es muy importante si lo miras de esta manera. Porque ves que hay muchas influencias externas que pueden imitar. Esos mismos como si fueran Dios, que una persona promedio podría incluso aceptar. Conozco a muchos cristianos que me dicen que escuchan la voz de Dios todos los días. Y Dios me dijo, ¿conoces esa escritura en Isaías 24? Ya sabes, y ellos comentan lo que Dios les dijo. Y me voy. Lo siento, amigo. Pero es el Espíritu que dice ser Dios, al que quieres creer que es Dios el que te dice estas cosas. Eso es lo que es el trabajo. Porque si fuera Dios, ni siquiera escucharías la voz. Tiene que ser una conexión de alma a alma para que sea Dios. Y Dios no tiene la voz que aparece en tu mente o en tu oído. Así no es como funciona Dios, ¿verdad? Y ellos, claro, no están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Hasta que el Espíritu lo haga. Tenías razón. Nos daremos cuenta de que era cierto. En realidad terminaron en algún momento, a menudo encontrándose con el Espíritu, que les estaba diciendo todas estas palabras. Si el Espíritu que lo hacía fuera lo suficientemente humilde como para admitir que lo hacía, pero el Dios real, el Dios que es nuestro Padre y Creador, se comunica de alma a alma. Pero a través de esta conexión con el Espíritu Santo, y la conexión con el Espíritu Santo se mantiene a través de tres comienzas dentro de sí mismos. El primero es el de la humildad, lo cual es un estado de estar abierto y dispuesto a ver cada error y defecto dentro de nosotros. Y además, por cierto, cada cosa buena y positiva dentro de nosotros. El estado de la verdad. El deseo apasionado de que la verdad divina entre en nuestro corazón. Y el estado de anhelo por su verdadero Dios, el verdadero amor de los dioses, para que entre en su corazón. Sí, en el primer siglo dije, Dios no nos da una serpiente cuando pedimos otra cosa. Dios nos da exactamente lo que pedimos. Sí, ahora, si lo que pedimos es una fachada, bien, conseguiremos una. Si estamos pidiendo un Dios que alimente nuestras adicciones, obtendremos un espíritu que creemos que es Dios, alimentando nuestras adicciones. Si realmente pedimos un Dios que nos ama y que quiere compartir la verdad con nosotros y está dispuesto a conectarse con nosotros en nuestra humildad, ahí es cuando obtendremos el trabajo real. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces puedes ver que requiere... Lo siento, necesito parar un segundo. Sí, estábamos. Sí. ¿Recuerdas que estabas hablando de cuando Dios dijo, si quieres una serpiente, Él la No sé si los quieres tiene? por un pez. Pero Él no te va a Es mandar nieve. como decir sí, así se Sí, siente. entonces ya sabes, lo que pides es lo que obtienes. Pero es lo que pides desde tu alma, no de tu mente. Así que tu mente podría decir, sí, me gustaría un poco del amor de Dios, ¿verdad? Pero tu alma dice, sí, realmente lo que quiero es no tener que enfrentarme a ninguna emoción personal. No quiero enfrentarme a ninguna emoción personal, falsedad que tengo. No quiero tener que cambiar mi vida. No quiero tener que cambiar mis relaciones ni nada más. No quiero tener que ser más amoroso. Dame lo que puedas darme con eso. Y por supuesto, esa es la oración que sale de tu alma. Y eso es lo que obtienes. Y lo que obtendrás en esas circunstancias a menudo es un montón de espíritus. Muchos de ellos oscuros, conectándose contigo, imitando a Dios o intentando imitar a Dios para que pienses. No creo que ellos, Dios, y tú terminan escuchando y ya sabes, cumpliendo todas tus adicciones, todo lo que quieres, a través de esos particulares cosas. Claro, no dura mucho tiempo porque no puede. Cuando realmente vamos a Dios con un corazón completo y puro, siempre obtendremos a Dios. De hecho, esa es una de las leyes del universo. Pero requiere que nuestro corazón sea sincero y puro.
Ese es el problema. El problema para la mayoría de las personas es que creen que su corazón es sincero y puro, cuando al mismo tiempo está bastante claro para Dios que no son sinceros ni puramente motivados. Y bajo esas circunstancias, el Espíritu Santo no puede conectarse. Se conectan otros espíritus que solían vivir en la tierra. Y esos espíritus pueden decirles todo tipo de cosas. Algunas de esas cosas pueden ser buenas para su progreso y otras pueden ser malas. Pero no se estarán conectando con Dios. Conectar con Dios requiere pura pasión y deseo hacia la verdad y el amor. Y eso es lo que se requiere de un sistema operativo. Es por eso que la mayoría de la gente tiene un flujo inicial del amor de Dios. Y luego nunca vuelven a experimentar eso porque nunca alcanzan la misma condición de deseo. Deseando apasionadamente, la verdad. Un deseo apasionado por Dios, que sea puramente motivado. Se duermen en los laureles de su experiencia pasada. Entonces, la única manera de saber si realmente estamos conectando con Dios es si nuestro motivo es puro y no lo que creemos que es. Es nuestra verdadera motivación la que impulsa la conexión. Dios siempre responde perfectamente a nuestra motivación, si nuestra motivación es pura o no. Y con eso lo que quiero decir es, Dios responde diciendo no. No puedo responder a una motivación que es impura. Correcto. Y en su lugar, obtendremos otras personas respondiendo a esa motocicleta impura. Entonces rezarías por la pureza. Reza por integridad. Reza por honestidad contigo mismo. Reza por pureza. Todas estas cualidades supremas que son parte de nuestra alma pueden ser pedidas en oración. Y Dios responderá a estas Así que oraciones. puedes estar en un estado de impureza, pero lo reconoces y simplemente no sabes hacia dónde Y vas. ese es el estado Así de que pureza. Estar en un estado de impureza y saber dónde eres impuro es reconocer un estado humilde. En ese estado humilde puedes ir a Dios y saber que vas a llegar. Dios. Vale. Tiene sentido. No es tan no es difícil, difícil. no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser honesto. Va. Por eso, Sí. el Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad. Porque tienes que ser verdad. Sí, Tienes que ser honesto. No solo contigo mismo, sino también con Dios y con todos a tu alrededor. Sí. Es la única vez que tendrás una conexión con Dios. Ahora, la mayoría de las personas no hacen esa conexión muy a menudo. Porque es raro que realmente seamos completamente honestos con nosotros mismos. Y es raro que realmente tengamos un fuerte deseo de hacer algo. Si miras nuestra vida cotidiana, como mencioné en una entrevista reciente, es que una charla reciente que di sobre cuál es tu tesoro. Y realmente analizas cuántas horas dedicas anhelando a Dios en comparación con cuántas horas pasas deseando ver la televisión. A menudo encontrarás que el deseo de ver la televisión es mucho mayor que tu deseo de conectarte con Dios. Y Dios realmente siente que... Dios estaría sintiendo, sí, siento que realmente estoy deseado en tu vida. No, Dios siente como que lo que realmente quieres es decir, te daré uno más grande. Pero no vas a encontrar a Dios en esa interacción. Porque Dios conoce tus verdaderas motivaciones, incluso si no estás dispuesto a admitirlas. Dios sabe. Entonces, si mi deseo es ver la tele 20 horas a la semana y mi deseo es conectar con Dios 2 horas a la semana, ¿qué tan importante es Dios para mí? No muy importante, sugeriría. Si Dios no es tan importante para mí, ¿qué clase de Dios va a responder a mi petición? Cuando yo lo doy. O sea, ¿puedes ver si tengo una petición que carece de integridad? Le falta pureza, le falta deseo. Entonces, no voy a traer solo a un espíritu que responde, que está dispuesto a acceder a mi falta de integridad, a acceder a mi falta de pureza. Y una semilla para mi falta de deseo. Dios ciertamente no va a responder. Ahora, ese espíritu puede afirmar ser Dios. Es irrelevante. Claro. Y solo me estoy engañando a mí Sí, mismo. pierdo. Creo que puedo pasar 2 horas a la semana anhelando a Dios y de verdad obtener a Dios. Me estoy engañando si descubro que puedo pasar más tiempo viendo la televisión que conectando con Dios. Entonces solo estoy cayendo yo mismo sobre la importancia de Dios en mi vida. Solo me estoy engañando a mí mismo. Y si estoy cayendo yo mismo, seguro que voy a traer un espíritu que esté dispuesto a caer conmigo. Así es. Pero Dios no estaría dispuesto a hacer tal cosa. Así que Dios no se conectaría en esas circunstancias. Aquí es donde se requiere mucha honestidad con uno mismo, mucha integridad personal,
mucho autoanálisis para decir, ¿es realmente puro mi deseo ahora sí no es? Puedes lograrlo. Puedes convertirlo en un deseo puro. ¿Sabes? Si te encuentras viendo 20 horas de televisión a la semana y pasas 1 hora rezando a la semana y te encuentras con eso, lo que yo clasificaría como un asunto prioritario dentro de ti. Entonces puedes cambiarlo para que sea 20 horas de Dios a la semana y 2 horas de televisión a la semana. Bastante fácil a través de tu deseo, a través del ejercicio de tu voluntad. Podrías cambiar si así lo deseas. Pero muchas veces son nuestras adicciones las que están impulsando nuestras acciones en nuestra vida diaria. Y muchas veces no queremos romper nuestras adicciones y por eso no deseamos. Y eso realmente, de nuevo, se reduce a si nuestro deseo por Dios es puro. Cuando tenemos un deseo puro de Dios, impulsado por un anhelo y un corazón humilde que busca la verdad, Dios siempre responde, siempre. Si Dios no responde, o un Dios diferente responde. Es por la impureza en una de esas tres cosas. Impureza con respecto a nuestra humildad, nuestra falta de deseo por la verdad, o nuestra falta de deseo de tener una relación con Dios y realmente recibir el amor de Dios. Excelente. Gracias.